Okay, so tomamos refugio. Hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Rana Mandala Kamya Taryami. So, welcome to the course of Discovering Buddhism. Bienvenidos al curso de Descubriendo el Budismo. And we're in the subject of, impermanence, death and impermanence. Estamos en el tema de la impermanencia, la muerte y la impermanencia. But also rebirth. Pero también renacimiento. Okay. And so I just recently attended a course that was hosted by a group in FPMT. Recientemente tomé un curso que fue organizado por un grupo de la FPMT. It was on the scientific investigations of rebirth. Y era acerca de las investigaciones científicas sobre el renacimiento. Now, because it's about rebirth, of course, it's also about death. Y como es acerca del renacimiento, obviamente tiene que ver con la muerte. Okay. Now, I posted in both English and in Spanish, in WhatsApp and in Facebook. Y está publicado tanto en inglés como en español, tanto en WhatsApp como en Facebook. Okay. And it was a presentation done by a doctor, and I'm sorry, I don't have her name right here, but it's in the video. Y es una presentación hecha por un doctor del cual no tengo aquí el nombre, pero lo mencionan en el video. So all I'm really doing is just reviewing her presentation. Todo lo que estoy haciendo es una revisión de su presentación. But it's I can anyway. So I can give you a summation of what she talked about. Y puedo darte un resumen de lo que él habló. Okay, so first she opened with a quote by both His Holiness the Dalai Lama and Venerable Thupten Chodron. Primero abrió con una cita tanto del Dalai Lama como del Venerable Thupten Chodron. Okay, and can you read that, Raquel, please? El renacimiento se basa en la continuidad de la conciencia. Con cada momento de la mente conectado a los momentos anteriores y posteriores, como miembros de la misma continuidad causal, es a través de la continuidad de la corriente de la mente que los recuerdos, los hábitos, la energía kármica, etc., se conservan. En la muerte, la corriente mental continúa, asumiendo el apoyo de un nuevo cuerpo físico. Este proceso impersonal ocurre sin un yo encontrable. Una persona se identifica nominalmente porque hay una continuidad causal de los agregados. Okay, so the Dalai Lama has invited scientists over many years to say, I would really like to have you do a scientific investigation of rebirth. El Dalai Lama ha invitado a científicos para que hagan investigaciones acerca de los renacimientos. Esto ha sido a través de varios años. And of course, the idea would be those reincarnate lamas. Y la idea, lógicamente, se basa en la idea de los lamas reencarnados. But actually, that's not necessary at all. I mean, there's a significant amount of material which doesn't require anything to do with Buddhism. Y no es necesario eso. Hay muchísimo material
que no está relacionado con el budismo. Okay, so in her review, one of the best, or one of the most biggest writers, prolific writers, was a Canadian. En sus investigaciones, uno de los escritores más prolíficos es un canadiense. His name Dr. Evan Stevenson. Su nombre es el Dr. Ian Stevenson. So he published over 300 medical publications and 14 books. Él ha publicado 300 publicaciones médicas y 14 libros. Okay. Anyway, so in regards to the we have a sentient being with us today. Tenemos hoy un ser sintiente con nosotros hoy. Okay. So in what they found, or what he discovered about the children that remembered their past lives, Y lo que él descubrió acerca de los niños que recordaban sus vidas pasadas, that 70% of these children did remember how they died. el 70% de los niños recuerdan sus muertes. 70% remembered that they died traumatically. El 70% recuerda muertes traumáticas. 35% of them had phobias in this rebirth. Y el 35% que tienen fobias en este renacimiento. And 90% of them returned to the same geographic area. Y el 90% regresa a la misma área geográfica. And then also that many of them had birthmarks related to possibly the trauma. Y muchos de ellos tienen marcas de nacimiento relacionados con la muerte o el trauma. Okay, so I mean, really interesting. So it would seem that if you want to remember your past rebirth, you have to have had a traumatic death. Esto parece indicar que si quieres recordar tu renacimiento previo, debes de tener una muerte traumática. Okay, and I guess that would be appropriate because it would be like a big, let's say, very intensive, so therefore the memory would be very easily in your mind. Y pienso que es lógico porque la memoria será muy traumática, muy intensa y fácil de recordar en tu mente. Okay, and I'm going to cover quite a few of the stories as we go through the material. Y voy a cubrir algunas de las historias conforme veamos el material. Okay, so it says, so in one of the books, En uno de los libros, he did 2,200 cases of children that remembered their rebirth. él vio más de 2.268 casos de niños que recordaban sus renacimientos. And who also had birthmarks related to their previous life. Y que también tenían marcas de nacimiento relacionados con sus vidas previas. And of those, 225 of them were guaranteed to be scientifically, be related. Y de estos 225 casos resueltos, fueron validados científicamente. And so, how did he do that? ¿Y cómo hizo esto? Well, the boy would have, or the child would have to remember who they were. El niño tendría que recordar dónde estaba antes. And where they died. Y dónde murió. Okay, and then he'd go and research the medical, let's say, the coroner's reports, the reports of that person's death, of the previous life. Maybe there's even an autopsy. Entonces él iba a los forenses o a los registros a checar las muertes de esas personas e inclusive quizá algunos tuvieron autopsias. Okay, and so therefore, so then it was very interesting that really there is this big continuity of consciousness from one rebirth to the next. Y entonces es realmente interesante que sí hay una continuidad muy grande de un renacimiento previo al siguiente. Okay, it's the consciousness. Es la conciencia. And that consciousness seems to also carry some causes that will affect the next body. Y esa conciencia parece cargar ciertas cosas que impactan al siguiente cuerpo. Okay, and then he said that there were some cases where they had two birthmarks, which were then related to past lives. Y en algunas ocasiones estas personas tenían dos marcas de nacimiento y estas marcas estaban relacionadas con la vida previa. Okay, so one of the stories that the doctor relates in the YouTube video. Una de las historias que el doctor relata en su video de YouTube. Okay, there was a teacher in Thailand. Era de un maestro en Tailandia. And it seems he had some enemies. Y parece ser que él tenía enemigos. Okay, and so he was then, when he was going to school on his bicycle, someone shot him in the head. Y cuando él iba a la escuela en su bicicleta, alguien le disparó en la cabeza.
Okay, and so anyway, so when they researched the death of that teacher, Entonces, cuando investigaron la muerte de ese maestro, it said the bullet entered in the lower part of the head and came out the top part of the head. se dice que la bala entró por una parte baja de la cabeza y salió por la parte superior. And the boy that was remembering this, the young boy that remembered his past life, Y este niño, este joven que recordaba su vida pasada, okay, actually had a birthmark, those two birthmarks in the same position. tenía estas dos marcas de nacimiento en la misma posición de que estaba la bala. And there was another young boy in India that remembered his past life. También había otro joven en India que recordaba su vida pasada. And he'd been killed with a shot to his chest. Y él fue asesinado con un balazo en su pecho. And in this rebirth as a young boy, he had this big birthmark in the center of his chest. Y en este renacimiento de este joven, tiene una gran marca en su pecho. Anyway, so just very, I mean, just sort of it gets very interesting, doesn't it? Creo que esto es algo muy interesante, ¿no? Okay. Then there's other stories of, for example, one boy that was born without any fingers on one hand. Y hay otra historia de otro joven que nació sin ningún dedo en una mano. Okay, and he said, in my past life, I lost my fingers in an accident. Y él mencionaba que en su vida pasada había perdido sus dedos en un accidente. Now, what was interesting with this was that this child was born with this problem, that he had no fingers. Y lo que fue interesante en esto es que este niño nació con ese problema ya, sin dedos. Okay, and there was another girl that was born, and she remembered that she had lost her leg in an accident with a train. Y había otra Girl. una niña que nació y recordaba que había perdido sus piernas en un accidente de tren. Okay, and in this rebirth, she was born without one leg. Y en este renacimiento nació sin una pierna. Okay, and so the doctor in the video Entonces el doctor en el video says that it can seem to be that there's very powerful, effects that can have from consciousness on the body. I mean, to cause a fetus not to even grow fingers on one hand. Entonces el doctor menciona que hay grandes impactos de la conciencia en este renacimiento tan fuertes como el que no crezcan dedos en una mano. Okay. Then anyway, then there's some other books so Dr. Stevenson has died. Entonces el doctor Steven murió. Okay. Now we don't know where he's been reborn, and no child has remembered him. No sabemos dónde renació y ningún niño recuerda haber sido el doctor. But there's a new doctor in the university. Pero hay un nuevo doctor en la universidad Named Jim Tucker. cuyo nombre es Jim Tucker. And he's published quite a few books on this. He's continued the research of reincarnation. Y él también ha publicado algunos libros al respecto. Él hace libros basados en la reencarnación. Now, in both the research of Ian Stevenson and of Jim Tucker, Y en ambos libros, tanto de Stevenson como de Jim Tucker, there are cases of children remembering that they were an animal in their previous rebirth. hablan de casos de niños que recuerdan haber sido animales en su renacimiento previo. Okay, now the most incredible story comes from actually Thailand, sorry. La historia más increíble viene de Tailandia. Okay, so the reborn boy, his name was Dalawang. El nombre del niño en este renacimiento es Dalawang. Okay, now he said, so when he was very young, I was only like 3 or 4 years old. Y cuando él era muy jovencito, de 3 o 4 años solamente, He said, in my past life rebirth, I was a deer, and then I was a python. dijo, en mi vida pasada fui un ciervo, y luego un pitón, y luego un niño. Okay, and so the mother and father said, okay, whatever, like they just, they go, okay, my crazy child. Y los padres decían, sí, está bien, mijo. Era cuestión como infantil. Now, when he was about 4 or 5 years old, Pero cuando él tenía 4 o 5 años, a man came to visit their house in their village. un hombre llegó a visitar su casa, un hombre de esa misma aldea. And the boy took a stick and started to try to hit the man, saying, you killed me, you killed me. El niño tomó un palo y empezó a golpear al hombre o tratar de golpearlo diciéndole,
tú me mataste, tú me mataste. Okay, and of course the parents and the man were like, what are you talking about, child? You know? Obviamente los padres y el hombre decían, pues ¿de qué habla el niño? And so the boy started to tell the story of how he died as a python. Entonces el niño empezó a narrar la historia de cómo murió cuando era un pitón. Okay, and he said, I used to live in a cave. Decía, yo solía vivir en una cueva. Okay, and one day 2 dogs came and attacked me. Y un día 2 perros vinieron y me atacaron. Okay, and then later the owner of the dogs, the man came, which is you, the man in this house. Y después el dueño de los perros vino por ellos y ese dueño eres tú, el hombre que está aquí en la casa. And when you tried to kill me, I bit you in the shoulder, didn't I? Y cuando tratabas de matarme, yo te mordí en el hombro. ¿Sí fue así? I said, and the man said, yeah, so I still have the scar. Dijo el hombre, sí, todavía tengo aquí la cicatriz. Okay, and so the boy said, but then you killed me. Y el niño dijo, pero entonces me mataste. Okay, and so I mean, it's so strange, the story, yeah. Historias muy extrañas, ¿verdad? But for me, as a Buddhist, Pero para mí, budistas, Lama Zopa always talks about that, as an animal you can be born as a human, and if you're a bad human, you can be born as an animal. Lama Zopa siempre habla acerca de que como animal puedes renacer en la siguiente vida como un humano, o que como humano, si eres malo, o actúas mal más bien, renaces como un animal. Okay, and I mean, for any of us who have pets, Y para nosotros, cualquiera de nosotros que tenemos mascota, I mean, not all. Some pets are rather, let's say, unintelligent. no todos, pero algunos animales sí, nada más son no muy inteligentes. But some of them really, when you look in their eyes, like they're really there. I mean, like it's present. And so, I mean, for me, it's like, oh, I mean, it's such a shift to look at an animal with that really they have consciousness. I mean, I believe in that, but I'm saying this is even more stronger. Pero sin embargo hay veces que ves los ojos de un animal y claramente ves ahí que allí hay una conciencia. Para mí yo creo en esto, pero con estas historias lo hacen más fuerte. Okay. Anyway, so I mean, I often think that when we have pets, we should try to relate to them, as a human, in the sense of lifting them to a possible human rebirth. Yo siempre pienso que si tenemos mascotas debemos relacionarlos con ellos como si fueran humanos, para de esta manera animarlos a que tomen un renacimiento como humanos en su siguiente vida. I mean, obviously, they're let's say a dog or a cat, but the thing is, if you talk to them and such, in that way, with intelligence, you might attract them to take a human rebirth. Obviamente con perros y gatos, quizá, si les hablas a ellos de forma inteligente, quizá los atraigas a que tomen un renacimiento humano. Now, there's also a story, even in the Buddhist scriptures. Hay una historia en las narraciones budistas. No, I mean in the Buddhist teachings. En las enseñanzas budistas. That there was a great scholar, I mean Dinaga, I think, I can't remember the particular scholar's name in India. Había un erudito en India, no recuerdo su nombre, parece que era Dinaga. Okay, but he used to, in the evening, he would always recite a special sutra. Y en la tarde-noche solía recitar un sutra en especial. And outside of his room, there was a nest with a pigeon. Y afuera de su habitación había un nido con pichones, o con tórtolas. Okay. O Paloma. Okay, anyway, and so this bird would listen to him every night. Y esta ave escuchaba al monje o indio cada noche. Okay, so when that bird died, it was reborn as a human. Cuando esta ave murió, renació como un humano. And even as a 2 or 3 year old child, he could recite the sutra from memory, from having been a bird. Y aunque aún era un niño, podía recitar de memoria el sutra que aprendió cuando era un ave. Okay, so I mean, and this is one of this is one of the stories of a child who could recite a sutra from at the time of just shortly after being born. Y esta es la historia de un niño que podía recitar un sutra después de que nació. Okay. Anyway, so
so suddenly it sort of becomes very interesting to say, well, gee, like, I mean, to look at your own life and what are you doing, and then, what the next rebirth how you could affect the next rebirth. Y entonces hace muy interesante observar tu propia vida, qué haces, cómo actúas y cómo esto va a impactar a tu siguiente renacimiento. No, I mean, the only sad thing is that to remember your past rebirth, you need to have a traumatic death. Lo único triste en estas historias es que para que recuerdes tu vida previa, debes de haber sufrido una muerte traumática. Okay, but, the thing that, if you don't remember your past rebirth, you still will be affected by the events of the past life. Pero la cuestión es que aunque si no recuerdas tu vida pasada, de cualquier forma vas a ser impactado por las acciones de tu vida previa. Okay, and so that's anyway. So then, so now we can go to, okay, then there's one other category of children remembering past rebirths. Hay otra categoría de niños que recuerdan sus renacimientos pasados. Okay, and it's called xenogrossi, which it means you as a child you speak a foreign language. Es xenoglosia, que es hablar un idioma de un idioma diferente. Okay, now I've heard, if you go on Google, you can find quite a few stories. Si vas en Google puedes encontrar algunas historias. But the one quote that they quote was a boy that was born in the Golan Heights in, I guess in Israel. Y ellos cuentan la historia de un niño que nació en los altos de Golán, creo en Israel. Okay, and up to the age of 2, he hardly talked at all. Y cuando tenía 2 años, He didn't speak at all. no hablaba. Okay, and when he did start to speak, Y cuando empezó a hablar, he spoke English. él habló inglés. Okay, and so the family didn't, none of them spoke English. Y de la familia nadie hablaba inglés. Okay, and there's even I think even in the YouTube video, there's even a little clip of him talking in English. Y en el video de YouTube creo que hay un enlace donde está él hablando en inglés. Anyway, so that's just one other category of remembering past lives. Esta es otra categoría que menciona de recordar las vidas pasadas. Okay, now in the bottom of the quotes on Facebook and YouTube, I did books. Al final de los videos de Facebook y YouTube cito algunos libros. Okay, one's Above and Beyond. Uno es Above and Beyond. Okay, and that's the story of a woman who says that she's the reincarnation of Anne Frank. Y este libro es una historia real de una mujer que decía ser la encarnación de Ana Frank. Now, we all know Anne Frank was the girl that was during World War II that was killed by the Nazis. Todos sabemos que Ana Frank fue esta muchacha que estuvo en la Segunda Guerra matada por los nazis. So her story is that when she was 2.5 years old and could speak, she said to her mother, says, "You're not my real mother and this isn't my real house." Entonces esta chica, cuando tenía 2 años que ya podía hablar, le dijo a su madre, tú no eres mi madre real ni esta es mi casa. Okay, and then she started to have horrible nightmares. Y luego empezó a tener pesadillas horribles. Okay, of being attacked by men in uniforms. Pesadillas en las que era atacada por hombres en uniforme. Okay, but by the time she was 4, Pero en la época, en el tiempo que ya tenía 4, she had started to write and she wrote some poems. ella empezó a escribir y escribió poemas. And by the time she was 10 years old, she'd written 3 books that were all famous. She was a recognized author. Y cuando tuvo 10 años escribió 3 libros famosos y fue reconocida como escritora. Okay, and then by the time she was 18, she'd written 12 books, so she was a prodigy. She was really quite incredible. Y a la edad de 18 años ya tenía 12 libros. Era increíble. Okay, then the next book is called Soul Survivor. El siguiente libro es Soul Survivor. Now, this story is interesting. Esta historia es interesante. It's in America. It's of a boy in America. Es de un niño en América. Okay, he was born into a family of Christian fundamentalists. Él nació en una familia cristiana fundamentalista. Okay, which means is that there's only Jesus Christ. All other religions are not right. That's the philosophy. Very strong, very closed. Su filosofía es muy fuerte, muy cerrada. Es la filosofía solo Jesucristo existe, no hay más nada. Anyway, so at the age of 2, he also started talking about that he was, a pilot. A la edad de 2 años, él empezó a hablar de que él era un piloto. Okay. O había sido un piloto. And he then also started to have horrible nightmares. También él empezó a tener pesadillas muy feas. Now, there's some YouTube videos of the 2 parents talking about this. Hay videos en YouTube de los padres hablando sobre esto.
His name was James Leninger. Su nombre Leninger. Fue James Leninger. Okay. Anyway, so of course now the father, he was Christian, and he said that, like, there's no such thing as rebirth. Entonces el padre, que era cristiano, dijo, es que no hay nada que exista así que de renacimiento. But the boy would then paint pictures of a plane crashing with flames all around it, and he said, this is me in the plane. He'd paint like 10 or 20 pictures of this. Entonces el joven empezó a dibujar aviones que se estrellaban y que desprendían fuego, llamas. Decía, este soy yo, y mi avión se estrelló, y empezó a hacer varios dibujos de esto, quizá unos 10. Anyway, because of both the nightmares and then the paintings and things, the father started to say, okay, well, he started taking notes. Entonces, debido a ambos casos, tanto de las pesadillas y de los dibujos realizados, el papá empezó a tomar notas. Okay, and then the boy mentioned, oh, I was on a an aircraft carrier, like a boat in the ocean off of Japan, and this is where my plane would take off. El joven mencionaba que él estaba en el océano, ahí en Japón, y que en su barco había una parte de donde despegaban los aviones, y de ahí salió su avión. Okay, and he named the boat. Y él mencionó el nombre del barco. So the father went online and he found, oh, this is really an aircraft carrier in World War II. Entonces el padre estuvo investigando en internet y descubrió que efectivamente ese barco del cual despegaban los aviones sí existió en la Segunda Guerra. Now, he had many stories from his child, who at this point was like 4 years old, about his previous life. Y él ya tenía muchas historias de su niño, que en este tiempo tenía 4 años, y que hablaba de su vida pasada. Okay, and so he found out there was still a reunion of these sailors from this boat that happened every year. Y entonces se dio cuenta que todavía había reuniones de los navegantes de este barco que cada año se reunía. And so he went to the reunion, but he didn't want to say, oh, my son's a reincarnation of one of your pilots. He went there and said, oh, I'm doing a story on your boat. Ajá. Entonces él fue a una de estas reuniones y obviamente no quería decir en esas reuniones que su hijo era la reencarnación de uno de sus pilotos. Más bien se presentó ante ellos diciendo que quería escribir historias de ellos. Anyway, and so he got many stories about both, this pilot and the other things, and it was very like really shocking for him. Y entonces él escuchó varias historias acerca de este piloto y de otras cosas, historias que sí lo impactaron bastante. Anyway, so in one of the YouTube videos I was watching, he said it was a crisis of faith to suddenly say, the way that I've been taught is not the way that it is. Y entonces en este video que estuve viendo, habla de una crisis de fe que él tuvo porque empezó a confrontar la forma en la que había sido enseñado, educado, con las cosas como eran en la realidad. But he said it was impossible to deny this, so he had to change. Well, he didn't. I know he's still a Christian, but he had to adjust his philosophy. Y era muy difícil negar esto que estaba ocurriendo, pero pienso, no sé, quizás siga siendo cristiano, pero tuvo que ajustar su filosofía. Anyway, now the mother, she had another story. Y la madre tiene otra historia. Now these are all off YouTube. I watched them before I did this talk. Todo esto viene en el YouTube y los vi antes de esta enseñanza. Anyway, and so the mother sort of had the boy. He was like, she said he was 3 years old. Y la madre decía, bueno, mi niño tenía 3 años. And so I said, oh, when you died, did you go to heaven? Y yo le pregunté, ¿cuándo moriste, te fuiste al paraíso? And he said, yes, I did. Y él dijo, sí, sí lo hice. And he says, did you meet God? Y le pregunté, ¿encontraste a Dios? And she said, yes, I did. Y él contestó, sí, sí lo And so she encontré. said, then the big question was, is God a man or a woman? Y la gran pregunta que ella tenía, ¿es Dios un hombre o una mujer? Now remember, the boy's 3 years old. Y recuerda, el niño es solo de 3 años. And he said, no, God manifests according to what you need to see. Y su respuesta fue, no, Dios se manifiesta de acuerdo a lo que tú necesitas ver. And the mother was just overwhelmed. She said, how can my 3-year-old son say that? And it's so profound. Y la madre fue rebasada por sus emociones. Dijo, ¿cómo mi niño de 3 años puede decir algo tan profundo? Okay, anyway, so there's actually, that's a book that's been published. De hecho, hay un libro que ya ha sido publicado. Okay, then there's another story of another American boy.
Y hay otra historia de otro chico americano. And when he was, again, very young, all he wanted to do was play baseball. Y cuando era muy jovencito, todo lo que quería hacer era jugar béisbol. Okay, I mean, he was just adamant about it. You know, just always had to play baseball, had to throw a ball, had to catch a ball, all of this. That was all he wanted to do. Todo lo que quería hacer era arrojar la pelota, cachar pelotas, jugar béisbol, eso era su vida. Anyway, and then one day they went to a stadium and there was a big picture of Babe Ruth. Y un día fueron al estadio y había una gran fotografía de Baby Ruth. Okay, and so when he saw it, he said, "Oh, that man was very nasty to me." Y cuando la vio, él dijo, este hombre fue muy grosero conmigo. Okay, so then they got a picture of the team. Entonces tomaron una foto del equipo. And he said, "Who are you?" Y le preguntaron, ¿quién eras tú? He says, I'm this boy. And he said, Lou Gehrig. Y dijo, yo soy este chico, Lou Gehrig, Okay, of course, very famous baseball player. un jugador muy famoso de béisbol. Anyway, so again, that's a book that's published and it's about this boy's story. Y este libro sobre la historia de este joven ya ha sido publicado. Okay, very interesting, isn't it? Muy interesante, ¿no? Okay. Anyway, then the last one is called Return from Heaven. It's a book. La siguiente es Regreso del Paraíso, otro libro. And it is possible to be reborn in the same family. Y está la posibilidad de renacer en la misma familia. Okay, so this one is called Return to Heaven. It's an author is called Carol Bowman. Esta Regreso del Cielo, cuya autora es Carol Bowman. And she calls it the U-turn in the matriz, in the womb. Y lo menciona como un giro en la U o de retorno en el útero. Okay, so I wrote it in the thing that's in Facebook and YouTube. I'm sorry, WhatsApp. Y le escribí esto tanto en Facebook como en WhatsApp. It says, first when I tried to take a rebirth, it was with Aunt Molly. Primero, cuando traté de tomar un renacimiento, la tía Molly ya estaba ahí y no nací. No, con Aunt Molly, like his aunt. Con su tía. Primero traté de tomar renacimiento en la tía Molly. Okay, but it says, but I didn't get born. It turns out she'd had a miscarriage. Pero no nací. Esto parece ser que tuvo un aborto la tía Molly. Okay, then I tried again to come back to Aunt Molly when she got pregnant the second time. Luego traté de volver al vientre de la tía Molly cuando se embarazó por segunda vez. But there was a girl, Sophie, that was in the way and I couldn't get her out. I tried to kick her out of the womb, but I couldn't get her out. Pero ya estaba esta chica Sophie en el vientre y traté de sacarla, pero no pude quitarla del camino. So he said, then finally I saw that you were getting pregnant, so he says, I got in your tummy. Entonces vi que tú estabas embarazada y me fui a tu pancita. And so you know, it said that he says, this is true. This is all written by the parents, yeah. Todo eso fue escrito por los padres. He says, so, Mommy, I worked really hard to get back to be with you. Oh, and this is because he was the grandmother, sorry. Dijo, mamá, trabajé arduamente para estar aquí de regreso contigo, porque quien renació era la abuela. Okay, so the boy's mother, so the boy's mother. La mamá. No, the niño's mamá. La mamá del niño. Okay, no, the boy's mother. La mamá del niño. Okay, that her mother was this boy. Fue este niño. So that means it was a woman, the grandmother, the boy's grandmother was reborn as him, yeah? So change of sex is what I'm getting at. Sí. Quiere decir que la abuela renació como hija de la hija, pero como niño cambió de sexo. Okay, so again, I mean, a lot of this Lama Zopa talks about all the time, so I just think very, very interesting. Y de mucho de esto Lama Zopa habla todo el tiempo y pienso que me resultó muy interesante. Now, the only sad thing is that it seems that almost all the cases you need to die traumatically, which would be horrible, so we don't want that. Y como lo mencioné anteriormente, lo triste de esto es que la mayoría de las personas que recuerdan sus renacimientos tuvieron una muerte traumática y obviamente ninguno queremos esto. But we can at least, take that information and say, well, how am I living my life? Because I'm going to affect the next rebirth. Pero al menos podemos tomar esta información y pensar, bueno, ¿de qué manera estoy viviendo mi vida? Porque esto va a impactar mi siguiente renacimiento. Okay. Now, Raquel had a very good question. Raquel tuvo una pregunta muy interesante. Okay, and it was about about how do you relate to the previous rebirth? Can you
Y tiene que ver con cómo es la forma en la que te relacionas con tu renacimiento previo. You know, I mean, are you the previous rebirth? La pregunta es, ¿eres tú el renacimiento previo? Or, you know, or what? How do you feel, or how do you experience that? ¿O cuál es la forma en la que experimentas esto? I don't know. No lo sé. But I'm sort of under the impression it's like memory. Tengo la impresión que quizás se trate como de una memoria. Okay, so for example, when you were 20 years old and you did something, Como por ejemplo, cuando tenías 20 años e hiciste algo and now you remember it because you're 40 or 50. y ahora que lo recuerdas cuando tienes tus 40 o 50, Okay, so I mean, you have a clear memory of that experience, but you know, you're 50 years old. tienes una experiencia clara de esa experiencia, pero ahora tienes 50 o 40 años. Okay, so I think it's just like it's memories that you know you can relate to that is something you did. Pienso que se trata de memorias en las que puedes confiar acerca de algo que tú hiciste. Okay, then finally there's the final part of of what I published on WhatsApp and Facebook. Y está la parte final de lo que publiqué tanto en Facebook como en WhatsApp. Okay, that's called the Bigelow Institute of Conscious Studies. Habla del Instituto Bigelow de Estudio de la Conciencia. Okay, then there's a Beyond the Brain, Survival of Human Consciousness After Death. Más allá del cerebro, la supervivencia de la conciencia humana después de la muerte. And then the next book is The Continuity of Consciousness, El siguiente libro es La continuidad de la conciencia, based on research of near-death experiences. un concepto basado en la investigación de experiencias cercanas a la muerte. Okay, so anyway, again, for me, what's most interesting, Para mí, nuevamente, lo que me resultó más interesante, you know, I'm a Buddhist, soy budista, and so you know, I've been taught about reincarnation, and you know, I have what's called blind faith about it. fui enseñado acerca de la reencarnación, del renacimiento, y tengo una fe ciega acerca de esto. Okay, and so now here's all these stories. Y ahora están aquí todas estas historias. So it's sort of like, ooh, you know, like, I mean, it kind of just makes it a little bit more real. Esto lo hace un poco más real. Okay, now the thing that's interesting Cosa que es interesante is to look at the way we're living our life right now. es ver la manera en la que ahora estamos viviendo nuestras vidas. Okay, and then think about, well, how am I going to be affecting that next rebirth? Y pensar, bueno, ¿de qué manera va a impactar esto mi siguiente renacimiento? Now, remember, unless we die traumatically, we're not going to remember our past rebirth. Y a menos que tengamos una muerte traumática, no vamos a recordar nuestro renacimiento pasado. So the next person in line is not going to remember who we are, what our name was, or where we lived. La siguiente persona en la línea no va a recordar quiénes éramos nosotros, qué nombre teníamos, cómo éramos, You know, but they'll be affected. pero sí van a ser afectados. So that's something to take in consideration. You're sort of a little bit responsible for what the next person is going to experience. Entonces, es algo en lo que pensar. Tú tienes poca responsabilidad de lo que la siguiente persona va a experimentar. You know, it's like the Dalai Lama and Venerable Children say at the beginning of my quote. Es con lo que tanto su santidad el Dalai Lama y Tuten Chodro mencionan al principio de mi cita. Okay, you know, that it is just it's an interdependence of many factors that creates the continuity of consciousness. Es la interdependencia de varios factores lo que crea la continuidad de la conciencia. Okay. Anyway, so I think this is very, you know, because we're now going to go, you know, in the study of the discovering Buddhism. Y en el estudio del tema de descubriendo el budismo, You know, we're covering, you know, how to live and then die well. estamos cubriendo el tema de cómo vivir y morir bien. So this could be your baby, the next rebirth. Él puede ser tu bebé en su siguiente renacimiento. His name is Bhagwan. Su nombre es Bhagavan. Okay, he's a beautiful little doggy. Es un hermoso perrito pequeño. And I relate to him as like my son. Y yo lo trato como mi hijo. Okay. Okay. Anyway, so in the subject of discovering Buddhism, Entonces, en el tema de descubriendo el budismo, okay, you know, I talked about it on Wednesday night. hablé sobre esto el miércoles por la noche. Okay, it's the faults of not incorporating impermanence in your life.
de las faltas de no incorporar la impermanencia en tu vida and then the benefits of including impermanence in your life. y los beneficios de incluir la impermanencia en tu vida. Okay, so for example, your actions are more beneficial. Por ejemplo, tus acciones son más beneficiosas. They're more focused. Hay más enfoque, They're more powerful. son más poderosas, Okay, because you believe in the continuity of your consciousness. porque crees en la continuidad de tu conciencia. So having a very clear set of emotions and intentions about who you are and what you're doing. Tener un paquete de emociones muy claras de quién eres y buenas intenciones. You know, and so it says in the benefits of including impermanence. Estos están en los beneficios de incluir la impermanencia. It's important at the beginning of your spiritual practice. Es muy importante al inicio de tu práctica espiritual. It gives you life in the middle part of your spiritual practice. Mantiene la vida en la parte media de tu práctica espiritual. And at the end of your life, you feel good about who you are. Y al final de tu vida te sientes bien con quien has sido. And it says you will die with a peaceful and happy mind. Vas a morir con una mente feliz y pacífica. Okay, so so with all of the material I just presented, Con todo el material que he presentado, okay, it's you know, becomes like, oh wow, you know, I am in a creative process. viene esta cuestión de que, wow, estoy en este proceso creativo. Okay, I mean the creativity is your very self. Y la creatividad eres tú mismo. You know, how are you creating yourself? ¿Cómo estás creándote a ti mismo? You know, what are you putting importance to? ¿A qué es lo que le estás dando importancia? So what sort of karma are you accumulating? ¿Qué tipo de karma estás acumulando? Okay, so those are all I think very powerful questions. Pienso que estas son cuestiones muy poderosas. Okay, anyway, so that's the class for this morning. Esto es la clase de esta mañana. Okay, it's we will meditate for 10 minutes. Vamos a meditar por unos 10 minutos. Okay, so you can think about some of the stories I told. Puedes pensar en algunas de las historias que mencioné. Okay, or maybe you can reflect on the on sort of your own life. O quizá puedas reflexionar sobre tu propia vida. Okay. Of course, with a good motivation, Obviamente con una buena motivación. not only for the benefit of me, but for the benefit of the people in my life. Y no solo para mi beneficio, sino para el beneficio de las personas que están en mi vida. May I truly offer a more enlightened relationship. Que realmente pueda ofrecer una relación más iluminada.
So I think that one of the conclusions that one can come to Una de las conclusiones a las que llego o que llegamos would be is that like, I mean, how am I living my life and am I happy with it? es cómo estoy viviendo mi vida. ¿Me siento feliz con ello? You know, and so then we become inspired to maybe do things something a little better about our life. Y quizás sintamos inspirados para hacer cosas mejores con nuestra vida. Because we are the ultimate creative thing. Porque nosotros somos el último creador. Okay, we are De las creators. cosas. Okay, so with that then dedicate. Now with that then we do dedication. Entonces con esto hacemos la dedicatoria. So what's dedication? ¿Qué es dedicar? It's basically reaffirming our motivation Es básicamente la reafirmación de nuestra motivación and directing it in a positive direction and putting it in a positive y direction. colocarla en dirección positiva. Que por los méritos de su Las acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la muchachita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. La joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Al incomparable y bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Posee la ética del sabio y sostiene la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. En el espacio puro de la mente, sin principio y sin final, fuente de sabiduría, luz de compasión, Lama Yampa Sampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Avalokitesvara, gran tesoro de compasión, libre de objeto. Manjushri, maestro de sabiduría inmaculada. Vajrapani, destructor de las hordas de maras. Tsongkhapa, corona de los sabios de la tierra de las nieves. Loxandrampa, a tus pies hago súplica. Okay, muy bien amigos, so hasta luego. Y próxima martes tenemos otra meditación a las 7 y a las 8 desde Geshidawa. Miércoles a las 8 there's un clase más cerca del tema de la descubrimiento del budismo. Y en el jueves there's 8 práctica a las 7 con una meditación de unidad, consulta Buda de medicina, pero Avalokitesvara. So tenemos muchas cosas en nuestro programa de Centro Rinchen Sampo. Muchas gracias por tu participación y gracias por tus donativas por el Center, por la vida larga del Centro de Meditación. Gracias. Y hasta luego. Gracias, Champa.